Vamos a dar inicio a la cuarta unidad del programa EAR Chile en lo que corresponde al octavo básico. Los temas que trabajaremos en esta unidad son la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, relacionado con la Primera Guerra Mundial, debemos tener claro que se va a desarrollar desde 1914 hasta el año 1918. Vamos a trabajar lo que son las causas, después veremos las etapas y las consecuencias que tiene este conflicto. En relación a esta primera línea de tiempo podemos ver que en la primera etapa, hacia 1914, se va a desarrollar un momento que se conoce como la Guerra de Movimientos, que fueron precisamente lo que va a hacer Alemania al tratar de avanzar hacia los dos frentes que tuvo, que era el frente occidental y el frente oriental. Hacia el año 1915, Alemania y Francia quedan entrampados en una guerra en la cual no pueden avanzar ni retroceder. A esta etapa se le va a denominar Guerra de Trincheras, que se desarrolla aproximadamente entre el año 1915 al 1916. Hacia el año 1917 ya se va a producir una crisis importante dentro de la Primera Guerra Mundial. Las tropas se encontraban absolutamente diezmadas y se van a producir dos hechos importantes. Primero, la salida de Rusia del conflicto, porque Rusia empieza a vivir un proceso interno denominado la Revolución Rusa, a partir del cual sacan del gobierno al zar Nicolás II. Por lo tanto, Rusia en ese momento no puede seguir en el conflicto y los bolcheviques que toman el poder en Rusia deciden sacarlo de este conflicto internacional. Y por otra parte se va a producir el ingreso de Estados Unidos al conflicto. Hacia el año 1918 ya se va a producir el fin de la Primera Guerra Mundial, que va a terminar definitivamente hacia el año 1919 con todo lo que es el Tratado de Versalles. Entre las causas que gatillaron o generan la Primera Guerra Mundial podemos mencionar la siguiente. Existía una gran rivalidad dentro de los países de Europa en esa época. Por ejemplo, Alemania y Francia se disputaban los territorios que correspondían a Alsacia y Lorena, disputa que se arrastraba desde el año 1871. Por otra parte, entre Alemania e Inglaterra competían por cuál de estos dos países iba a tener la mayor cantidad de territorios en la zona colonial de África. Recordemos que los países industrializados de Europa, Alemania, Inglaterra, Francia, habían ido antes del desarrollo del siglo XX, desde la segunda mitad ya del siglo XIX, a un proceso de imperialismo y colonialismo que significaba que iban a buscar territorios en África y en Asia, a colonizarlos. Por lo tanto, Alemania e Inglaterra tenían una importante disputa en relación a este sentido. ¿Cuál de los dos iba a tener más territorios en África y en Asia? Entre Austria, Hungría y Rusia también existía una disputa importante que se daba principalmente por cuál de estas dos grandes potencias iba a dominar la zona conocida como los Balcanes. Y finalmente, hay una causa que no se arrastra desde un tiempo atrás, sino que es una causa inmediata, que es la muerte, ¿no es cierto?, de Francisco Fernando, quien era heredero al trono austrohúngaro, que va a ser el hecho que va a gatillar definitivamente todo el proceso de la Primera Guerra Mundial, porque ahí se van a empezar a culpar los países de la responsabilidad de este asesinato y se va a poner en marcha todo el sistema de alianzas que existía.